¿Qué es el tema de la conquista de América? Habitualmente se nos dice que acá llegaron los españoles a mazamartillo, cortaron la cabeza a todos, mataron a todos los indígenas, que hubo un genocidio indígena, que acá no se dejó a ningún indio, en fin. Que acá vivían todos en un paraíso terrenal, que los indios eran buenísimos y que el español, el católico, porque cuando se ataca a España se ataca a la Iglesia Católica, puntualmente, eso fue un invasor que vino a destruir ese paraíso idílico de los, entre comillas, pueblos originarios. Vamos a tomar nada más que un caso, el caso de México. El emperador azteca Moctezuma tenía más de 300 ciudades sometidas en lo que hoy conocemos como México. Y según el calendario solar azteca, era una época especie casi de época mesiánica. Esperaban a un famoso dios Quetzalcóatl, que estaba por venir. Esto que ustedes ven ahí es la famosa piedra calendario. Los aztecas adoraban al dios Sol, entre otros dioses, y creían que cada vez que venía el crepúsculo, cuando cae el sol en la tarde, y el sol parece como que se desangrase, ¿no? Se colocara de color rojo, ¿no? Perdía su sangre. Por lo tanto, había que alimentar al dios Sol. ¿Y cómo se alimentaba al dios Sol? Tirando un poco de maíz al piso, llevando agua. No. Exactamente, con sangre. ¿Con sangre propia? No. Con sangre de enemigos. Por eso uno entiende que cuando llegan los primeros españoles que habían partido desde Cuba, habían llegado al puerto de Veracruz en México y después llegan a la ciudad de lo que hoy conocemos como el Distrito Federal de México, el DF, la capital de México. Los españoles eran nada más que 400. Esto uno lo puede ver en las crónicas de uno de los soldados que viaja con Cortés, el gran conquistador de México, que es don Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo. Eran 400, ¿para qué? Para intentar dominar un ejército, o un imperio, mejor dicho, de casi de 1 millón de aztecas. Uno dice, ¿cómo puede ser que 400 españoles logren dominar un imperio de 1 millón de personas? Lo que no se cuenta es que a medida que avanzaban desde el puerto de Veracruz, a ver si acá tengo el mapa, bueno, más o menos lo pueden ubicar desde ahí hacia el centro, desde ahí hacia el centro, bueno, en fin, las tribus vecinas de los aztecas iban juntándose e iban recibiendo a los españoles como si fuesen libertadores, porque eran tribus que estaban subyugadas, esclavizadas y dominadas por el imperio azteca. Por eso es que los españoles, apenas siendo 400 soldados con Cortés, se le unen para intentar voltear, destituir al imperio azteca. Estos son códices, ¿no? Códices significan como papiros o libros, porque otro tema importante, eran tan cultos los indios, que no tenían letra. No existía la letra. Todavía desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Fíjense la paradoja de todo esto. Es España la que permite transmitir las tradiciones y conservar las tradiciones indígenas gracias a que le enseña a los indios la letra. Sí hay un modo de escritura sencillo entre los mayas, quizás entre los aztecas, pero no la letra, en que uno, por medio de una palabra escrita, puede significar un concepto abstracto que tiene en la cabeza. No existía la tradición oral entre los indios. Y esto era la vida de todos los días. Tanto que algunos autores pro-indigenistas, favorables al indigenismo, a los indios, plantean que de no haber llegado el español, al menos a México, la población entera estaba a punto de perecer por la cantidad de sacrificios humanos que se hacían año tras año. Esto, si alguno quiere, lo pueden investigar con bastante más de profundidad en los libros de historia precolombina. Y repito, incluso de aquellos autores que no sean católicos, porque para este tema uno dice, pero el cura es cura, entonces ¿qué va a decir? No, pero yo me he basado en los autores no católicos, es decir, pro-indigenistas. Y ellos plantean que los indios eran caníbales, que eran pedófilos, que eran incestuosos con sus hijos, que
que esclavizaban a las mujeres. Es gracioso a veces ver en las manifestaciones de feministas la bandera indigenista. Es decir, si supieran, si esas mujeres viviesen todavía en aquella época, no tienen la menor idea lo que se hacía con la mujer. Pero ¿cómo? Entonces, ¿por qué estos autores pro-indigenistas ponen esto? Es que lo justifican. Dicen, bueno, ellos, está bien, abrieron el corazón, el pecho y sacaban el corazón, pero hay que entender que era su cultura, hay que respetar su cultura. Claro, hay que respetar todo, claro, ¿no? Aunque parezca ridículo, es lo que plantean por escrito. Bien, voy a seguir un poco más adelante. Este fue el gran personaje nefasto, un fraile dominico, Fray Bartolomé de las Casas, entre comillas el apóstol de los indios, que escribe un texto muy famoso llamado La brevísima relación acerca de la destrucción de las Indias, ¿no? Que fueron grabadas o ilustradas por un grabadista o pintor belga, flamenco, un tal Debris, sin conocer bien la historia, y se imaginó cómo podía ser que los españoles machacasen y destruyesen a los indios. Entonces, estas imágenes, si uno pone por hoy Conquista de América en Google, por ejemplo, de las primeras que salen son justamente estas imágenes, que los destruían, que los quemaban los pies, que se comían, bueno, en fin. Y que hicieron un genocidio, en fin. ¿Cómo genocidio? Genocidio es la destrucción de un pueblo masivo, ¿no? Por una razón de odio, por lo que sea. Que acá no quedó ningún indio. A ver, yo podría dar un montón de razones estadísticas y explicar que el 100% del continente americano, desde Alaska a Tierra del Fuego, solamente el 5% estaba habitado. Y explicar que según Rosenblatt, un famoso estadista, dedicado a las estadísticas, mejor dicho, de los pueblos precolombinos, había ni más ni menos que 13 millones o 14 al máximo de habitantes en todo el continente americano, desde Alaska a Tierra del Fuego. Que el 95% de las zonas no estaba habitado, por lo tanto era lo que en derecho real se llama res nullius, cosa de nadie, no pertenece a nadie. Es como cuando uno se encuentra, no sé, una botella en el mar, ¿de quién es? El que la agarre, punto, ¿no? Pero todo eso no basta, porque durante años he dado esta charla sobre la conquista de América, entonces yo tengo que apelar a una prueba que es la más importante, que es la que yo llamo la prueba del espejo. ¿Qué es la prueba del espejo? Es que cuando mañana ustedes se levanten a la mañana, un poco dormidos, y vayan al baño y se vayan a asear, se miren al espejo y vean si todos somos en Argentina o en Latinoamérica rubios, ojos celestes y de 1,90 m. Basta que no nos miremos ahora. Estamos mezclados. En toda Hispanoamérica estamos mezclados. Basta que uno vaya al norte argentino. Basta que uno vaya que uno vaya a ciertos barrios como acá nomás, a Liniers, por ejemplo. Estamos mezclados. ¿Desde cuándo como un genocidio? Justamente lo que no hizo la Iglesia Católica fue hacer lo que el mundo protestante hizo. En Estados Unidos y en Canadá no quedó un solo indio. Hoy uno tiene que buscarlo con lupa. Las pequeñas reservas de Sioux, por ejemplo. Pero acá lo primero que hizo España, ya a partir del segundo viaje de Colón, fue mandar hombres y mujeres para que se mezclen con el indio. Porque la cultura católica es universal. La palabra católico significa justamente eso, universal. Hoy uno acá en Argentina puede decirle a un amigo, negro, ¿cómo andás? Negrita. Y nadie se va a ofender por eso. Decir eso en Estados Unidos es un delito. Uno no puede decirle al otro negro. Es ofenderlo. ¿Por qué? Porque allá sí hubo siempre, y lo sigue existiendo, racismo. Acá no. Acá no mezclamos. Por eso cuando me hablan de genocidio, a uno se le enerva la piel, no por una cuestión puramente histórica, sino por una cuestión puramente estadística del día de hoy. ¿Qué nos dejó España? No podemos entrar en todo esto. La ruta de la especiaría, de que iban a buscar jengibre para condimentar las pizzas. Eso es una estupidez gigantesca, ¿no? Pero lo aprendimos nosotros del Villiquen, lo aprendimos, ¿no? Aprendimos esto, que se hacían 3 meses de viaje para buscar condimento para las pizzas. Todo loco, completamente loco. Eso no dice para nada Colón. Colón en sus diarios de viaje dice justamente lo contrario. Nunca nos preguntamos por qué tenían cruces. Los viajes de Colón, no puedo entrar acá en detalle, es un tema aparte y fascinante. Están todos los diarios de viaje, pasa que nadie los lee.
Para nada, en absoluto, el que lleva a Cristo, ¿no? Cristóforos, significa eso, el que porta, el que lleva a Cristo. La idea de Colón, brevemente lo explico, era intentar continuar con una de las cruzadas, las últimas cruzadas, para hacer una alianza con los reyes, de que se creía que estaban en la China, parecía que algún rey cristiano había quedado todavía en la China, para tomar al Islam por la retaguardia y llegar a Tierra Santa, no por el lugar típico que hubiese sido el Mediterráneo, ¿no? Bajando, sino dando toda la vuelta. Se encontró con un macizo, con un continente. De hecho, Colón muy probablemente muere sin saber que descubrió un continente nuevo. Pero él no estaba viajando para conseguir un poco de pimienta. Y el problema está en que se repite, y nuestras maestras repiten esto, que estudiaron del Villiquen, ¿no? de Anteojito, no sé de dónde. Bueno, no todas. Bueno, habitualmente, al menos, creo que bueno, no existen más. Yo me he dado cuenta que estoy viejo. Es cierto. Es cierto, bueno, pero en Netflix, hoy los chicos ahora sí, vamos a Netflix. Uno pone El Dorado, estas películas, o Discovery Kids, incluso Discovery Channel. Es todo esto. Es el mito. ¿Y por qué? ¿Y porque se ataca a España? No, no se ataca a España. Se ataca en realidad lo que España trajo. ¿Y qué trajo España? La fe. Y junto con la fe, la cultura. En los primeros años ya se comenzó a escribir el arte y la lengua de los matas, de los mexicas, la gramática de la aymara. Se construyeron las traducciones jesuíticas. Uno todavía las puede visitar, si quiere algún día vaya a misiones, a Paraguay incluso, ¿no? Elevaron al indio, no la bajaron. Ya en 1551 había universidad, lo que significa, piensen que para que haya universidad, años antes tuvo que haber habido colegio secundario y antes primario.